vamos a otra masterclass. Vamos a Raquel Davo, que nos va a dar una clase de oratoria y nos va a decir qué tips son los más importantes, tanto verbales como no verbales, para generar mayor engagement con nuestra audiencia. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Gracias al CEI, Valencia Plaza, todos, vamos, y todas las personas que me han invitado a poder estar aquí, porque para mí es muy bonito el poder compartir pues este ratito con personas que tenéis sueños y que tenéis pues proyectos pues muy ambiciosos y la valentía, ¿no?, de llevar adelante vuestros proyectos. Y bueno, he tenido la suerte durante mi vida profesional de estar muy cerca del ecosistema emprendedor, porque he participado en diferentes sistemas de aceleración de empresas. Y bueno, siempre es una experiencia muy bonita y bueno, estoy encantada de estar aquí. Tengo una peculiaridad. A mí me han encomendado la misión de daros ciertos tips o recomendaciones a la hora de exponer, ¿no?, vuestros proyectos y de impactar. Tal y como se llama la ponencia, comunicar para impactar. Pero yo, como digo, no soy ejemplo de nada, porque de hecho cometo muchos errores y tengo una peculiaridad, y es que si voy detrás de una ponente como Conchita, pues me cambia el discurso en la cabeza, ¿no? Entonces, con lo que tenía previsto empezar, pues me cambia, porque claro, después de escucharla a ella, me surgen pues ideas, reflexiones, me acuerdo de cosas, ¿no?, que pasan en mi vida profesional, y empezaría pues diciendo, ostras, todo lo que ha dicho Conchita de verdad es súper importante, ¿no?, llevarlo, tenerlo en cuenta para trabajar con los equipos. Y sobre todo ella ha dicho algo muy importante, ¿no? Trabajamos con las personas, dependemos de las personas, y en lo que vosotros vais a hacer dependéis mucho de la decisión que tomen ciertas personas, porque al final, como decimos, todo comunica, y lo que tenemos es que construir, que ya lo he explicado muy bien, un buen relato para poder convencer. ¿Vale? Pero convencer desde la convicción absoluta de que lo que me estás diciendo es bueno para mí, es bueno para mi negocio, es bueno para mi proyecto, es bueno para mi vida, etcétera. ¿Vale? Pues de esto es de lo que vamos a hablar, y humildemente voy a también a aportaros pues mi experiencia incluso, ¿no?, porque cometo muchos errores. Mi vida profesional está en la corta distancia muchas veces, en el convencer y ayudar a pensar para la toma de decisiones difíciles, ayudar a reflexionar en procesos que tienen gran calado empresarial, y a veces pues el tener que contar una idea, un proyecto, un cambio, que tiene pues mucha repercusión, ¿no? Con lo cual el convencer desde apelar, ¿no?, como Conchita ha terminado ahora hablando de los valores, es fundamental. Pero hablamos de personas, ¿vale? Así que espero que os aporte lo que os he preparado. Y como digo, no quiero ser ejemplo de nada, solamente pues poderos también hacer pensar y que reviséis vuestros proyectos. Mirad, me gustaba empezar por aquí porque dices esto de que no tenemos miedo, como decía Mark Twain en esta cita, decía, hay dos tipos de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten, ¿vale? Es decir, todo el mundo a la hora de exponerse, ¿no?, nos exponemos, y pues yo estaba ahí sentada y tenía taquicardia. ¿Vale? Es decir, estaba con el corazón ahí que estaba un poquito acelerado, necesito beber agua antes de hablar en público. Pues sí, claro, es normal, pero eso es bonito. Es decir, ¿por qué? Porque te mantiene alerta, ¿no? Es decir, no es lo mismo sentir miedo, el miedo bloquea, el miedo paraliza, el miedo te hace salir corriendo, el miedo te dice yo de aquí no me muevo. Pero luego hay ese miedo que tiene que ver más con una tensión creativa que te hace estar alerta. Y cuando uno está alerta, está en pleno estado de recursos, de manera que tu mente está trabajando en un proceso muy acelerado de búsqueda de todos los recursos que tiene a su alcance para que salgas lo más airosa posible de la situación. Y normalmente sale bien. ¿Por qué? Porque hay algo, como os diré después, que tiene que ver con confiar mucho en ti. Pero luego os voy a explicar esto, que no quiero que suene a discurso de azucarillo de café, ¿vale? Entonces, también otro punto importante es que aunque veáis a alguien que aparentemente todo es muy natural y las anécdotas son muy naturales, lo natural, es decir, está muy preparado, ¿no? Como decía también esta misma cita del mismo autor, para un buen discurso improvisado se necesitan más de 3 semanas de preparación. Estoy segura que muchas de las personas que estáis aquí
No sé cuánto tiempo llevaréis preparando vuestros speech, cuánto tiempo lleváis preparando vuestras puestas en escena, os las habéis imaginado, habéis soñado con ellas, os habéis visualizado, pues creo que todos los días, ¿verdad? Y hasta que no pase esto no hago nada en mi vida, me voy de viaje, no, hasta que no pase esto no me voy ni de viaje, porque estoy focus total, ¿no? Con esto. Bueno, pues es así como hay que estar para que estés lo más conectado posible con lo que quieres que sea el resultado a obtener, ¿vale? Bien, pues esto es lo que os he preparado. ¿Por qué? Una primera parte muy cortita de por qué es tan importante preparar nuestras presentaciones y ya después como dos apartados principales que ha anticipado algo ya Conchita en cuanto a la importancia y la relevancia del mensaje, ¿vale? El contenido y el mensaje. No voy a entrar obviamente en el mensaje como tal, pero sí tener algunas cosas en cuenta, ¿vale? Y fundamental, como ahora vamos a ver, ese software que hemos llamado, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, el conseguir no informar sino transmitir. La diferencia clara entre te estoy dando una información o lo que pretendo es impactar en ti, y si lo que quiero es impactar en ti tengo que transmitir mi estado emocional. Y de eso voy a dedicarle un capítulo especial y un poquito amplio, ¿vale? Bien, y ya pues unas conclusiones finales, recomendaciones, incluso alguna anécdota y todas las preguntas que consideréis. Bien, esto no es para estresar a nadie, pero es verdad que nuestro cerebro, y todos lo sabemos, sacamos conclusiones muy precipitadas, como decíamos, de una palabra, de un titular, de una persona que vemos por la calle, de alguien que viene a hablarnos de algo que no conocemos, y aquí mismo pasa, es decir, cuando tú ves a alguien, en función de lo que tu cerebro te va mostrando, pues nos hacemos una idea para poder llegar a una conclusión rápida a partir de la mínima información que se nos muestra. Esto de un granito de arena haces una montaña, ¿verdad? Pues tiene toda la sabiduría popular porque es así. Bien, también es cierto que, según los expertos y estudios psicológicos que avalan este tipo de información, prácticamente tardamos muy poquito tiempo en hacernos una impresión, ¿no? Lo que llamamos, me han hecho una radiografía, en cuestión de 7 segundos, pero tengo la buena noticia de que también tenemos 30 segundos para ayudar a reconsiderar esa impresión. Si vosotros tenéis 3 minutos en vuestro pitch, pues más o menos os quedan tiempo largo y tendido para poder reconsiderar la impresión que haya podido causar vuestra primera puesta en escena, ¿vale? Vuestra primera palabra, vuestra primera posición corporal, vuestra primera mirada, etcétera. Asimismo, y aquí viene esta parte tan importante de la actitud personal, también, de nuevo, avalándome en estos estudios, pues hablan de que casi el 62% del impacto que creamos en otros tiene que ver con nuestra actitud. Claro, la actitud, aquí en este caso, tiene que ver con cómo me muestro desde el punto de vista de la actitud del lenguaje corporal, ¿no? de la kinesia, el lenguaje del cuerpo, la proxémica, el uso de los espacios, y, por supuesto, la paralingüística, ¿vale? La expresión verbal en cuanto a pronunciación, tono del mensaje, ritmo, pronunciación. Pero hay algo fundamental que también está dentro de ese 62%. No me sale la voz del cuerpo si me siento insegura. No me pongo en una posición de seguridad si estoy con un pensamiento en la cabeza que dice, madre mía, no les está gustando nada, les estoy aburriendo, y somos nuestro peor enemigo. No necesito a nadie para venirme abajo. Entonces, ese es un proceso también que tiene que ver con cómo me trabajo esas emociones que quiero sentir o necesito sentir durante mi exposición. Hablaremos luego de ello. Bien, dicho lo anterior, no se dice estamos en manos de otros, pero sí es cierto que tenemos que tener muy en cuenta que dependemos de la percepción del que nos escucha. Y el que nos escucha desde su sesgo, ¿no? Desde dónde ha puesto el foco, con qué se ha quedado, qué impresión hemos causado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para construir adecuadamente todo lo que vamos a utilizar en nuestra presentación. Los medios, la presentación, los elementos que vamos a utilizar, nuestra puesta en escena. Y ahí, obviamente, no podíamos no hablar de Aristóteles, ¿de acuerdo? Es decir, nos vamos a la historia y Aristóteles, pues, es decir, ya hablaba, ¿no?, del arte de la persuasión, y en el arte de la persuasión aparecen 2 elementos más, ¿no? Es decir, la capacidad de influir para poder finalmente convencer, ¿no? Lo que queremos es convencer, pero para poder convencer tengo que influir y tengo que persuadir. Voy a entrar claramente en la parte, obviamente, de persuasión.
Aristóteles decía que los 3 elementos clave del arte de la persuasión, y eso es muy importante que lo tengáis claro en todas vuestras presentaciones, ¿no? En el proyecto que vais a trabajar, como 3 elementos que no pueden faltar, no es el uno sin el otro. Por supuesto, credibilidad personal. La credibilidad personal, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué seguridad personal muestras tú? ¿Cuáles son, si estás hablando de estudios, si estás hablando de datos, si estás hablando de fuentes, ¿desde dónde estás diciendo esto? ¿No? Es decir, ¿desde qué te lo avala? Pero sobre todo hay un punto de seguridad personal, ¿vale? Que voy a hablar después de ello y por eso no quiero entrar. Emoción, que es la empatía, la capacidad para poder empatizar, para poder emocionar, para poder, como decía antes, transmitir. ¿Transmitir qué queremos? Emocionar con el discurso que vamos a mostrar, emocionar con nuestro proyecto. Y para eso necesito movilizar a la acción a las personas que están escuchando, ¿vale? Y tengo que hablarles de cosas que verdaderamente les interesan. Y por último, hablaba de la capacidad para poder utilizar los datos y los argumentos, como acabamos de escuchar, y es, ojo, los hechos me tienen que avalar, es decir, que si digo algo no puedo soltar un dato porque he leído últimamente, ¿vale? Es decir, los hechos tienen que avalar, o las demostraciones, o el empirismo que puedes estar llevando, o el trabajo de campo que estés haciendo, pues obviamente hay que mostrarlo para darle esa credibilidad a tu mensaje, ¿vale? Dicho esto, que es un poco la parte como más teórica o de base, sí que es muy importante ciertos elementos que ayudan y que tenéis que tener en cuenta en todas vuestras presentaciones. Algunas tienen sentido, otras menos, otras tienen más, es más importante tenerlo en cuenta, pero siempre los recursos audiovisuales van a facilitar la comprensión, la atención. Si tu proyecto lo requiere, porque tienes un vídeo que has trabajado con el equipo, quieres mostrar cómo ha sido el proceso de elaboración del prototipo que habéis ideado, de 30 segundos, ¿de acuerdo? Es decir, pero los recursos audiovisuales, música, vídeos, un prototipo, algo que sea tangible, que puedas traer, que se pueda tocar, pues va a facilitar, ¿vale? Casos reales, ejemplos de éxito, testimonios, siempre argumentados o avalados. Como decía, impactos sensoriales en la propia presentación, no solo texto, solamente con a veces una sola imagen es más que suficiente para poder ser tú el centro de la atención y no tu presentación. Y pues algún momento memorable que también consideres que puede movilizar y generar esas emociones para poder empatizar contigo, ¿vale? Perdón, para que tú puedas empatizar con tu audiencia. Bien, pues esto era la parte de introducción de por qué es tan importante preparar, y me voy ya a las cosas muy concretas, ¿vale? Recomendaciones, consejos para aterrizar toda esta parte. Bien, tenemos 3 objetivos principales, que un poco lo vengo diciendo. Conectar con la audiencia. El segundo, obviamente, es mantener esa atención y esa conexión con mi audiencia, y con qué quiero que se vayan, ¿no? Es decir, con qué quiero que cuando se levanten de la silla, qué es lo que quiero que les venga a la cabeza cuando piensan en lo que acaban de escuchar. ¿Vale? Bien. Fundamental, ¿qué es necesario para que una comunicación sea efectiva? A veces construimos más desde la presentación, ¿no? Es decir, pues quiero hacer un PowerPoint que sea... No, es decir, lo más importante es pensar qué es lo que quiero conseguir con mi presentación. Es decir, cuál es el objetivo, para qué voy a comunicar. ¿Cuál es el objetivo ante lo que vosotros vais a hacer? Pues obviamente que os ayuden con vuestro proyecto y que consideren que vuestro proyecto es rentable, ¿no? Y tiene viabilidad en el futuro. ¿Vale? Ese es el objetivo que tenéis. Si alguien tiene otro, que me lo diga ahora, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, a partir del objetivo que queremos trasladar, tengo que construir el mensaje. Es decir, si estoy delante de un equipo que lo que pretende es generar rentabilidad a su dinero, pues tengo que construir un mensaje que argumente claramente cómo vamos a hacer esto realidad, cuál es el plan de viabilidad, y de una forma muy estricta, ¿no? Muy exhaustiva. Y la parte que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver con el cómo voy a contar esto, ¿vale? Cómo lo voy a comunicar. Y seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que a veces uno puede llevar un business plan perfectamente detallado, trabajado, pero si no lo cuentas de la manera adecuada, tu proyecto pierde mucha fuerza, pierde mucho impacto, y quizás la información no llega tal y como nos gustaría que llegase. Yo recientemente en una empresa
estaban en un acto pues muy llamativo, muy emocional, muy personal, pero se hicieron algunos discursos, ¿no?, que no trasladaban la emoción claramente que estaban sintiendo, porque estaban muy encorsetados con el discurso que protocolo les había dicho que tenían que decir, ¿no? Probablemente esas personas, si le hubieran dado rienda suelta, hubieran sido más ellos mismos y se hubieran mostrado más auténticos, hubiese sido algo muy, muy bonito y muy emocional, ¿eh? Porque a veces el discurso escrito, ¿vale?, no... Digo, tenemos invitados, ¿no? Tenemos invitados. El discurso escrito o aferrarse a un discurso escrito, por muy bien que esté, lo que hace es que te muestres, pues eso, rígido, te pones más nerviosa porque no estás conectando con las personas que te están escuchando, ¿vale? Bueno, pues en el cómo lo comunico, aquí ya me voy a detener en el ratito que esté con vosotros. Hay que tenerlo todo en cuenta, es decir, todo comunica. Cuando decimos todo comunica es desde cómo te levantas de la silla, qué tipo de vestuario llevas para ese evento o esa presentación que vas a hacer, pero también es muy importante saber quién te va a escuchar, cómo es la sala en la que vas a estar, de qué medios técnicos vas a disponer, cómo van a estar sentadas las personas que te van a escuchar. Va a haber un mostrador donde están en formato mesa presidencial, va a ser algo más distendido, es decir, todos estos detalles es muy importante tenerlos en cuenta. Yo a veces soy muy pesada en esto, pero siempre recomiendo preguntar dónde es, cómo va a ser la disposición, más allá del tiempo, que todos pues esto lo conocéis, ¿vale? ¿A quién se lo vamos a contar? ¿Qué les interesa realmente? Que de eso lo acabamos de comentar. ¿En dónde de mi presentación tengo que hacer más énfasis? Tú llevas una presentación que tiene 20 slides, ¿de acuerdo? Entonces, pero de las 20 slides has de hacer un 20-80. Es decir, hay aspectos que tienes que nombrar y otros en los que tienes que contar, ¿vale? Cuando digo nombrar es, pues está en mi business plan, lo paso, pero donde está el grueso, donde verdaderamente es mi gran aportación de valor, ahí es donde me tengo que detener y donde tengo que recrearme en ello. Y el residual que tú consideres, ¿vale? Pero los puntos en los que tengo que hacer énfasis los tengo que llevar muy, muy controlados de la presentación y el tiempo adecuado. ¿De cuánto tiempo disponemos? Yo hace un momento le decía a Maite, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Por qué? Porque yo tengo una pequeña debilidad, todos tenemos que tener en cuenta nuestras debilidades, que tengo tendencia a enrollarme, ¿no? Cuando digo que tengo tendencia a enrollarme es, me siento cómoda, entonces pues voy contando cosas. Aquí me lo puedo permitir, en el caso, hay otros casos donde no, ¿vale? Y menos, pero vosotros tenéis 3 minutos, con lo cual yo siempre digo, prepararos para 2 o para 2 y medio. Pero cuando decimos 2 y medio no se trata de tengo que hablar más rápido, porque tengo que hacer mis pausas, tengo que hacer mis respiraciones, tengo que detenerme para centrar la atención o el contacto visual pues, a la persona que considere que quiero en ese momento concreto hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es un mensaje implícito. Me explico, es alguien que ya hemos hablado anteriormente en el catering de esto y cuando estoy hablando sobre este punto, pues le miro a esta persona, porque para generar una complicidad, por ejemplo. Con lo cual, prepararos siempre para algo menos, porque el proceso va a requerir que se te perciba cómoda, ¿vale? Se te perciba cómodo, se te perciba que estás en tu entorno y que hasta las pausas y los contactos visuales están preparados, ¿vale? Bien, como he comentado, cómo es el entorno, cómo es el espacio, los medios técnicos, el tema de mandos, de pasadores de diapositivas, de micrófonos. Si tú nunca has llevado una petaca de estas que te ponen, no, pues póntela en un lugar en el que no te esté molestando. Si nunca has llevado un micro de mano, pues ten la precaución de si tienes que llevar el micro y tienes que llevar el pasador de diapositivas. Pues bueno, si te toca, te toca. Es decir, tú no dices, pues esto es lo que hay, con esto tengo que salir adelante. Bueno, pues trata de jugar con la gestualidad para no estar diciendo, bueno, ¿y con qué? ¿De acuerdo? Es decir, mueve, ¿no? Es decir, mueve las manos, aunque sea con el pasador de diapositivas, o si te vas a recrear, aunque sea un minuto en la diapositiva, pues te lo guardas en el bolsillo y dejas que tus manos pues estén visibles, ¿vale? Son ese tipo de detalles que bueno, pues que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo para que no limiten tu comunicación y limiten lo que queremos, que es transmitir para verdaderamente persuadir. Y estás pendiente de otras cosas y no de lo verdaderamente importante. Bien,
continuando con el contenido de la presentación, simplemente también algunas recomendaciones. Cuando decía lo de factor sorpresa, es decir, ojo, a que no, los peliculeros, ¿no? Es decir, hablamos de, claro, pero es que la sorpresa yo también la puedo generar con las pausas, con el tono de voz, subiéndolo, bajándolo, en función de la expectación que quieras generar. Con lo cual, la sorpresa, digamos, pues a lo mejor generar una curiosidad, el ¿sabíais qué? ¿No? Este tipo de el ¿sabíais qué? ¿Os habéis dado cuenta de que este tipo de observaciones hacen que se capte la que la persona que te escucha diga, ¿ah, de qué? Y a continuación, pues lanzas tu pregunta según pues, lo que esté vinculado con tu proyecto. Ahora veremos un ejemplo de esto. La credibilidad, pues obviamente, es decir, el contexto, situar los datos, ¿vale? Incorporar la argumentación que hay detrás de los datos que estás apuntando. Si has hecho un estudio, si has hecho una investigación de mercado y es tuya, fenomenal, pero si no es tuya y es de una fuente externa, pues hasta incluso la puedes proyectar, la puedes mostrar para saber de dónde están sacados estos datos, ¿no? Importante, al grano, ¿vale? Es decir, sin abstracciones. Y eso es muy importante, que ahora también lo veré en la siguiente diapositiva, y es menos es más. ¿De acuerdo? En comunicación, menos es más. Presentaciones muy limpias y mensajes muy concretos y muy al grano. Y, como decía, el hacer sentir estas emociones, ¿vale? Quiero que veáis el ejemplo. Me voy a la primera parte de la rueda, a la de inesperada, y con un fragmento de una película. La película, pues bueno, es una película que tiene unos cuantos años, ¿vale? Se llama Up in the Air, que no sé si a alguno os sonará. ¿Os suena? ¿Os suena Up in the Air? La de esta de George Clooney, ¿vale? Bueno, pues nada, es un momento concreto de la película donde él está haciendo pues una charla en un congreso, ¿vale? ¿Se escucha bien? Sus vidas, ¿cuánto pesan? Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que noten las correas sobre los hombros. ¿Las notan? Ahora quiero que la llenen con todas las cosas que tienen en su vida. Empiecen por las que hay en los estantes y los cajones, las tonterías que coleccionan. Noten cómo se acumula el peso. Ahora cosas más grandes. Ropa, pequeños electrodomésticos, lámparas, toallas, la tele. La mochila ya pesa. Ahora cosas más grandes. El sofá, la cama, alguna mesa. Métanlo todo dentro. El coche, añádanlo. La casa, un estudio o un apartamento de 2 dormitorios. Quiero que introduzcan todo eso dentro de la mochila. Intenten caminar. Es difícil, ¿no? Pues esto es lo que hacemos con nuestra vida a diario. Nos vamos sobrecargando hasta que no podemos ni movernos. Y no se equivoquen. Moverse es vivir. Ahora voy a prenderle a esa mochila fuego. ¿Qué quieren sacar? ¿Las fotos? Las fotos son para la gente que no puede recordar. Tomen ginseng y quémenlas. Es más, dejen que se queme todo e imagínense despertando mañana sin nada. Resulta estimulante, ¿no es así? Ahora, es que lo había apagado porque se me oía la respiración ahí. La sorpresa, ¿de acuerdo? Es decir, crear ese contenido de expectación, curiosidad, es decir, bueno, pues decir, ¿de qué me va a hablar? ¿Vale? Pausas, como hemos comentado. Este gráfico, por ejemplo, no está actualizado, tiene que ver con la credibilidad o dimensionar el dato. Cuando digo no está actualizado es porque la población, tanto de China como de India, pues ya se ha superado bastante, ¿no? Ahí era de 1.300 millones de habitantes, es 1.400 y pico. En India casi 1.500 millones. Facebook 2.300 millones de usuarios, al igual que el Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es dimensionar el dato, ¿vale? Es decir, si estamos hablando que en nuestra comunidad de seguidores son de
50.000, 60.000, bueno, pues lo puedo dimensionar comparándolo con otro aspecto para que me ayude a aterrizar esa información, ¿no? Como el ejemplo que teníais ahí de ACNUR, ¿de acuerdo? Bien, también errores, principales errores en una presentación: exceso de información, menos es más, diapositivas limpias. Si puedo tener diapositivas con poco texto y solamente con una gráfica, ya estoy yo para explicarla, ¿de acuerdo? El texto lo único que hace es generar ruido y que la persona no sepa dónde tiene que llevar la atención, ¿vale? Es muy importante, y aquí también hago esta alusión, a veces ponemos todo el peso en la presentación. La presentación es un recurso, la presentación es algo que nos apoya la idea que llevamos y que nos va a ayudar a llevar el ritmo de la presentación, pero tiene que estar centrada en ti. La falta de ritmo, pues eso, la falta de ritmo, pues que sea aburrida, que a lo mejor te detengas demasiado en algo que es de nula relevancia para las personas que te están escuchando, y el mayor error es que haya ausencia de emoción, ¿vale? Que ahora voy con esto. ¿Recordáis bueno, esto no lo recordaréis, de hecho, ahí, lo pongo muy rápidamente en que... Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez que le veo no presentan ningún tipo de... Hay una forma más divertida de conocer los minerales. Coleccionan minerales y piedras preciosas. Cada semana un mineral y una piedra preciosa con sus fichas. RBA Editores. Y son de grano fino. Es un profesor que está en clase, pues está hablando de química, y el tono de voz es pues para morirse, y hay un niño que se está durmiendo, entonces le dice: Gutiérrez, que te veo, ¿sabes? Como diciendo, no te duermas encima, el pobre niño, ¿no? Entonces, bueno, es puramente anecdótico. Y aquí tenemos a uno de los grandes de la comunicación, que es Roberto Brasero, ¿vale? En la parte de transmitir, ¿no? De generar esa emoción. A ver si puedo activar un segundo de este vídeo. Abril de lluvias 1000 y hasta el final. Muy buenas noches. Mañana termina el mes y seguirá lloviendo en el centro y norte de España. En el sur ya poquita lluvia, pero sí tendremos viento y temperaturas todavía algo frescas. No van a subir mucho de momento las temperaturas. Lluvia en mitad norte de la península, salvo Galicia, donde son poco probables. Y las más fuertes en el interior de Valencia, Castellón, Aragón, ojo, la provincia de Teruel y norte de Cataluña. Y también tenemos chaparrones en Canarias y mañana podrían continuar en casi cualquier punto del archipiélago. Para el fin de semana, el sábado, ojo a las lluvias de nuevo, zona centro, pero sobre todo Cataluña, donde el sábado pueden ser muy intensas. Pero para el domingo ya vemos cambios, las nubes y lluvias irán marchando y será un domingo de sol. El domingo veremos más el sol y la semana que viene, temperaturas más altas. Y con un arco iris le deseamos muy feliz noche. A ver, yo traigo ejemplos del día a día para que veamos reflejados siempre a personas que están de forma cotidiana, pero que son grandes comunicadores. ¿Por qué Roberto Brasero es alguien que lo escuchas y casi que te surge una sonrisa? Presenta el tiempo, es decir, es un especialista en informarnos, ¿no?, de la meteorología, pero lo hace con tanta pasión, le pone tanta ilusión a lo que cuenta. Se mete en nuestras vidas, ¿no? Es decir, casi que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta este hombre para incluso tomar decisiones sobre nuestros planes. Pero sobre todo es la pasión y la ilusión y la emoción que transmite cada vez que habla, que eso es fundamental. Sí que en el vídeo había un momento muy concreto, cuando está hablando de qué va a pasar el fin de semana. Lo había también seleccionado porque me parecía también muy divertido. Mercados internacionales, fuera de España. Bueno, yo creo que sí. Bueno, también hemos conocido un Real Decreto, hemos aprobado un Real Decreto por el que se regula, con esto ya voy a trasladar la palabra a mis colegas, el catálogo de especies exóticas invasoras en España. Lo comento porque, bueno, tiene algunas cuestiones exóticas también. Se trata
parece, supone añadir al catálogo nacional 3 especies de reptiles, un mamífero y 2 plantas. El mamífero es el cerdo vietnamita. Los reptiles son el pitón, la pitón real o la tortuga de Florida. Y la planta ya... La planta está por aquí. Sí, sí, debe ser carnívoro. Pues dice, de la planta no le llama. Dice de ella que tiene características singulares, biogeográficas y climáticas, y en particular insularidad y biodiversidad. Pero no le pone nombre, así que ya se lo daremos, se lo pasarán los servicios. Bien, y con esto quiero también explicarles, como punto final, una orden de ejecución de la construcción de... Es decir, cuando hablamos de transmitir emoción, la emoción tiene que ver con, ostras, todas las personas que estamos aquí estamos ilusionados con lo que hacemos, si no, no estaríamos aquí. Todos tenemos la convicción de que lo que llevamos entre manos aporta un valor y hemos trabajado mucho en ello, ¿no? Y le ponemos todas las ganas, toda la pasión, y probablemente detrás de vuestros proyectos hay una historia personal muy bonita. Siempre detrás de un proyecto empresarial hay una historia personal, ¿no?, que lo ha llevado a cabo. Ese momento es el que hay que transmitir, como decía con Roberto Brasero, ¿no? La pasión por lo que uno hace, las emociones que le inundan tienen que estar ahí. Y lo tengo que transmitir. Y a veces incluso coger una anécdota personal y contar algo personal ayuda mucho a conectar. Este ejemplo que os iba a poner, que tiene que ver con el sentido del humor, ¿no? Ya es la Secretaría de Estado, bueno, pues está leyendo pues algo, pues una normativa que se ha aprobado, y bueno, pues a la mujer la normativa pues le hacía gracia, tenía que ver con un tema de protección, la protección de unos animales o de una especie concreta de unos animales. Y bueno, pues oye, le hacía gracia, se empieza a reír porque le entra la risa en plena rueda de prensa, pero una risa, ¿cómo decir? No, bonita, ¿no? No sé si me explico, una risa sincera que luego lo va arreglando, incluso pues haciendo alguna broma y con sentido del humor, ¿no? Y eso es muy bueno también, porque todos nos podemos equivocar. Yo recientemente, y esto para los que sois futboleros aquí, es decir, recientemente estaba en un evento y estábamos en el Mestalla, en el Mestalla haciendo el evento, y estaban una serie de personas en las gradas y estaba, pues digamos que abriendo el evento, ¿vale? Y dices, pues bueno, oye, qué bien poder estar aquí, tal, qué día tan bueno vamos a pasar hoy aquí todos en el campo del Levante. Y todo el mundo, ¿cómo? Haciéndome señas por todas partes. Yo, porque en el campo del Levante, que estamos aquí todos... Y claro, yo me quedo así, digo, claro, digo, a ver, cuando dice el Levante, como los campos de fútbol de la Comunidad Valenciana, y todos diciéndome, no, pero estamos hablando del Valencia, ¿de qué estamos hablando? No pasa nada, es decir, sigues adelante, dices, me lo tengo que decir, de esta tengo que salir. Después, en el cierre, tuve otro momento para decir, pues, para cerrar el evento, y hice alusión a la primera, pues había alguien que se había quedado ahí con el gusanillo, y ahí ya lo arreglamos, ¿no? Forma de salir airoso de esa situación, por ejemplo, cosa que yo en ese momento no hice porque estaba tan nerviosa que no se me ocurrió, pero luego pensándolo dije, claro, ahí tenía que haber hecho esto. Pues si tú tienes un gazapo de ese tipo, pues decir, hombre, esto solamente era una prueba para ver si estabais atentos, pero ya me he dado cuenta de que estáis súper conectados con el aquí y ahora, ¿no? Que estamos aquí. O sea, hay recursos y herramientas para poder salir, pero también, ante los errores, aceptación, ¿de acuerdo? Es decir, aceptación. Somos personas, somos seres humanos, estamos a veces en momentos de mucha tensión y nos va a pasar y nos puede pasar y nos seguirá pasando. Entonces, aceptación y, pues, obviamente, pues salir de la situación lo mejor que uno puede. Bueno, paso el vídeo porque creo que no lo vamos a poder ver y así... No se puede. Pues nada, pasamos y ya me voy a la última parte, la de realmente lo que queremos. Al final vosotros tenéis un relato, tenéis una historia
y lo habéis construido como y es importante construirlo con un storytelling, ¿de acuerdo? Con esa historia de cómo empieza, para qué sirve, qué problema resuelve, qué necesidad resuelve y cómo lo vais a ir construyendo a lo largo de vuestro proyecto empresarial para que sea una realidad. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no?, que dice: no enseñes la partitura, toca la música. Entonces, salvo que verdaderamente seas un compositor, que necesitas ver los corchetes, pero lo que queremos es que suene la música. Yo te quiero escuchar a ti, quiero que me cuentes tu historia, lo que hay detrás de tu proyecto, no cómo lo has construido. ¿De acuerdo? Bien, y aquí no sé si podré poner este vídeo de nuevo, os lo recomiendo muchísimo, esto si no lo habéis visto, y también por si queréis seguir mejorando vuestras puestas en escenas, pero esto es una serie mítica que se llama Mad Men, que seguramente sonará. Creo que está en todas las plataformas. Y bueno, este es un momento, es una agencia de marketing y de publicidad, y está pues vendiendo, ¿no? Está como obviamente contando y explicando cuál va a ser el claim de la campaña publicitaria del chocolate Hershey's. Cualquier agencia se creerá cualificada para anunciar la barra Hershey's porque el producto en sí es una de las marcas de más éxito de la historia. Y su relación con Estados Unidos es tan abrumadoramente positiva que todos tendríamos una historia que contar. Nos acompañó en el calor de la batalla o en el cine en una primera cita. Pero la mayoría pertenecen a la infancia. Un día mi padre me llevó a la tienda después de cortar el césped y me dejó escoger lo que quisiera, cualquier cosa. Y había muchas. Escogí la barra Hershey's. El envoltorio era como lo de dentro. Y mientras la abría, mi padre me alborotó el pelo y para siempre su amor y el chocolate quedaron unidos. Esa es la historia que vamos a contar. Hershey's es la demostración del afecto. Es el símbolo infantil del amor. Hasta aquí. Luego ya el resto no os lo pongo para que dices, pues acaba bien, acaba bien. Pero si la queréis ver. Bien, veis, como hablamos del contar historias, el contar historias tiene que ver con de dónde surge la idea, cómo lo construí, gracias. Por qué estas personas en el equipo, cómo está construido el equipo. También muy importante hablar de esto, de las personas que nos acompañan. Alguna anécdota personal que probablemente avala lo que estáis hablando, etcétera. ¿Vale? Bien, pues como no, pues tenía que aparecer esta frase de que la gente olvida lo que dices, olvida lo que haces, pero jamás olvida cómo les hacemos sentir. Y en muchas ocasiones hay proyectos que el contenido puede ser más flojo, vamos a llamarlo así. La idea es muy buena, pero ha estado presentado de forma pues un poquito menos brillante. Pero lo que has hecho sentir sí que las personas nos lo llevamos. Recientemente en una empresa habían unas presentaciones de diferentes equipos que tenían que contar cuál era lo que iban a hacer de aquí a final de año, porque están en una situación pues difícil, ¿no? Como cualquier compañía a veces en estos momentos y determinados sectores. Y hubieron presentaciones que no eran tan brillantes, lo que es el plan de acción que tenían que llevar a cabo de aquí a final de año, pero había tal cohesión, tal colaboración, había habido tal coordinación en la presentación, se habían utilizado tantos ejemplos concretos de clientes y acciones y sobre todo el cómo lo contaban, ¿no? El tipo de apoyo que tenían entre ellos, la complicidad que había entre ellos, que si dices de las 6 presentaciones que hubieron, me tengo que quedar con una, a lo mejor no era la mejor como plan de acción, pero desde luego sí, a nivel pues puramente de impacto de emociones. Es decir, esta gente sí que van a sacar esto adelante. ¿Por qué? Porque es posible que no sean los más brillantes, pero cuando hay dificultades son los que van a poner la carne del asador. Y a la hora de mostrarnos ante gente que va a invertir, es muy importante la idea y el proyecto, pero también quiénes son las personas que van a llevar esto adelante. ¿Cuál es el equipo que está detrás de esto? ¿Qué personas son y qué trayectorias tienen las personas que están aquí? Pasadas está bien, es decir, bueno, la trayectoria pasada me cuenta lo que has hecho hasta ahora, lo que yo quiero saber es qué vas a hacer a partir de aquí. Y qué vas a hacer a partir de aquí cuando las cosas se pongan difíciles. Y si hay esa coordinación en el equipo, esa complicidad sincera, no de postureo del momento, eso se percibe. No es posible no comunicar, lo comentaba hace un segundo. Esta escena o esta imagen preciosa, es decir, ¿sabéis cuál es, no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál?
Alcaraz. Exacto, es decir, lo primero que hizo nada más ganar, pues es abrazar a quién, a su equipo, a su familia, que son los que obviamente pues están detrás de él siempre. No es posible no comunicar, y esto personas que pues todos los días, ¿no?, están en los medios, es decir, cualquier gesto, ¿de acuerdo? Cualquier expresión, luego, como sabéis, da mucho que hablar, y más pues personas que todos los días se les está analizando absolutamente su lenguaje corporal y su puesta en escena. Luego están algunas gestualidades. Todos tenemos ciertos pilotos automáticos, no nos damos cuenta. A veces son las muletillas bueno, pues eso, a veces en casa tú te puedes grabar, te puede ver alguien en tu casa o tus propios compañeros del equipo y os dais feedback, os dais feedback de creo que te paras mucho, creo que aquí utilizas mucho te quedas en blanco, miras hacia arriba, daros mucho feedback entre vosotros y entre el equipo o en casa. Grabaros. Yo, por ejemplo, hay una práctica que hago desde hace ya algún tiempo, cuando los WhatsApps se pueden hacer audios de WhatsApp, pues uno siempre tiene que mejorar, ¿no? Y los audios de WhatsApp nunca sabes dónde van a parar. Entonces, hay que ser muy, muy prudente con los audios que uno pone, pero también el cómo son esos audios, qué lenguaje utilizas. Y muchas veces lo que hago es, me grabo el audio y luego me lo escucho para ver si me gusta o no. Depende, no lo hago siempre, si no, no sería nada ágil, ¿no? Pero dependiendo a veces de a quién le estás enviando el audio, sí que es importante hacer ese check, de cómo es esto, ¿vale? Y si me da tiempo lo elimino. Dices, ya lo he enviado, pero dices, pues ahora lo tengo que eliminar porque... Bueno, entonces hay algunos anclajes. Cuando digo pilotos automáticos en cuanto a muletillas, gestualidades, y luego los anclajes que tiene que ver con pues algo que a ti te da pues, seguridad, que te conecta con algo, que te dice, estate aquí, tranquila, ahora, ¿de acuerdo? Pues puede ser, fijaros aquí, la superstición, los amuletos, expresiones. Yo, por ejemplo, cuando digo, ¿qué hago yo cuando tengo que salir a hablar en público? Yo tengo muy interiorizado el beber agua, es decir, tengo siempre una botella de agua al lado y antes de salir aquí, ponerme de pie delante de vosotros, me pego un par de tragos de agua, pero además me tomo mi tiempo, o sea, no en la silla, sino pues me tomo un par de tragos de agua. Antes de empezar cualquier evento tengo que tomarme un café, pero no porque el café de que lo necesito, no lo necesito, he desayunado en mi casa y probablemente he tomado un café antes de venir, pero antes de entrar en una sala es como un ritual que tengo y yo tengo que tomarme ese café, tengo que beber 2 tragos de agua y algo muy importante que también hago es respirar hondo, ¿vale? Respirar hondo. La respiración nos conecta y le está dando un mensaje a tu mente que te dice, tranquila, no hay nada aquí que vaya a atentar contra tu vida. Tu ritmo cardíaco y tu flujo sanguíneo se puede relajar porque te aseguro que si tu vida está en peligro no tienes tiempo ni de respirar ni de beber agua, ¿no? Entonces, ese trago de agua, esas respiraciones, no pasa nada, ¿vale? Y luego ya algún mantra que uno tenga que te dices a ti misma o a ti mismo de tranquila, va a ir todo bien, está todo bien. Eso yo me lo digo y me funciona. Entonces os traslado lo que me funciona, que también son anclajes de ese tipo, ¿no? O alguna foto o alguna imagen que en un momento determinado te pueda venir a la cabeza. Las posiciones corporales. Y me lo he dejado para el final porque es lo que más leyenda urbana hay. Entonces, simplemente recomendaciones sensatas, normales. A ver, lo que jugamos es con el espacio. El espacio es lo que conocemos como la proxémica, ¿vale? Entonces, si yo tengo espacio para moverme, pues chica, úsalo, ¿no? Si tienes espacio es para que lo utilices. A veces nos quedamos pegados al ordenador y me quedo aquí y de aquí se me olvida hasta que llevo el pasador y voy pasando, ¿vale? Es decir, si tienes un pasador de diapositivas es para que tengas libertad de movimiento y te puedas mover por la sala porque el movimiento también está conectado con la acción. No lo he dicho, pero barrido visual. Hay personas que nos quedamos con la primera fila o nos quedamos mirando a la persona que a lo mejor vemos que nos hace más caso o nos capta más la atención. Es decir, barrido visual lo podemos hacer pues, en forma de abanico, podemos ir de atrás hacia adelante. Si es una sala como esta, pues obviamente pues tienes que dedicarle a las 2 áreas. Y si solamente es una mesa presidencial, pues de izquierda a derecha, te paras en el centro, de derecha a izquierda, con calma, ¿de acuerdo? Es decir, pero eso lo tenemos que jugar con estos elementos del espacio que están ayudando a que captemos la atención, ¿vale? La persona está manteniendo la atención. Pero hay que desplazarse con movimientos que avalen tu comunicación. La gestualidad con las manos, igualmente, es decir, los mensajes que damos
cuando los afianzamos con nuestras manos, con nuestros gestos, con la cabeza, le estamos dando más contundencia al mensaje. Y luego hay un tema de coherencia en la comunicación, que también habéis hablado de ello. Tiene que ver con ese lenguaje corporal de mi posición. Si yo me siento tranquila, estoy segura, estoy convencida de lo que estoy diciendo, además del tono de voz, enfatizar palabras, enfatizar con la gestualidad de las manos, barrido visual, sonrisa de vez en cuando, ¿no? Es decir, porque ayuda mucho el tener una ligera sonrisa, ¿de acuerdo? Porque las personas empatizamos y nuestras neuronas espejo hacen su trabajo, ¿vale? Para poder sonreír y crear ese entorno. Pero muy importante la posición corporal, porque la posición corporal es claramente lo que nos delata. Y si estás en un entorno de fluidez, estás a gusto, estás convencida de lo que estás diciendo, tu posición corporal es de seguridad. ¿Y cómo es una posición corporal de seguridad? Pues hombros hacia atrás, tampoco, pero lo que está claro es que no voy a estar haciendo mi presentación así, ¿no? Es decir, mirando hacia el suelo, en fin, estas cosas que todos, el sentido común nos dice que es así, pero de vez en cuando, si no lo has entrenado mucho, pues te sale pues tu piloto automático, y tu piloto automático te dice: me quiero ir de aquí lo antes posible, quiero salir de esta situación porque me está generando mucho estrés, y nuestras emociones ahí juegan y a través de nuestro cuerpo las mostramos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, prestad atención a vuestro lenguaje corporal. Ojo con las posiciones de dinosaurio, ¿vale? De Tyrannosaurus Rex, de las manitas aquí, ¿vale? Porque el pasador está aquí y si te quedas a la espera porque te están lanzando alguna pregunta, pues ahí no. Es decir, pues simplemente las manos aquí, posición de escucha, ya está. Pero esta posición tampoco, las que tenéis ahí de posición, porque pues no estamos a la espera de dónde está el baño y dónde está el restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, no, es decir, las manos siempre visibles, posición corporal de seguridad, de apertura, a ser posible manos en los bolsillos tampoco, simplemente pues, y hay veces que hay gente que yo veo también que ponen una mano en el bolsillo y otra no, ¿vale? Es decir, no, esto no es... Qué bien, ¿no? Nos falta el martini, ¿no? Es decir, no, o sea, ¿de acuerdo? Es decir, una posición, pues eso, activa, de escucha, de atención y, sobre todo, de mostrar pues, mucha seguridad y convicción en lo que uno está mostrando, ¿de acuerdo? Esas posiciones también que sabemos, la de los brazos cruzados, a veces dices, no, está a la defensiva. A ver, es decir, es una posición de reposo, ¿de acuerdo? Es una posición de reposo, es una posición de... Pues me es más cómodo estar así cuando no sé qué hacer con las manos, ¿de acuerdo? Pero es cierto que en una exposición en público trata de evitarla, porque es verdad, y hay veces que la persona no está así porque esté nerviosa, ¿de acuerdo? Simplemente es, pues de reposo, estoy tranquila y me es más cómoda, ¿vale? Pues tratemos de evitar esto. Por último, prácticamente lo he comentado todo. Sí que es verdad, él lanza alguna pregunta, sobre todo al principio, me paso lo primero porque he hablado de todo ello, y sobre todo tener una actitud agradable y cercana, ¿vale? Consejos finales, es decir, honestidad. Pues mira, si te lanzan una pregunta y no lo sabes, no pasa nada. Es decir, pues mira, esto que me dices no puedo respondértelo en este momento. Si te parece, yo lo reviso y a través de las personas que sean, pues os mandaré la información. Pero honestidad, sinceridad. La autenticidad, que lo tenía como palabra, es decir, esto que decía al principio del sé tú mismo, sé tú misma, tiene que ver con estate tranquila o estate tranquilo, sabiendo que vamos a estar en un entorno de tensión creativa. Y si te surge una risa nerviosa, pues te surge una risa nerviosa. Si andando pues resulta que eres un poco desmanotada y se te cae esto al suelo y tal, pues se te cae. O sea, eres tú y no hay nada mejor que se te vea siendo tú mismo. La integridad tiene que ver con la convicción absoluta de lo que haces, con sus pros y con sus contras. Y, por supuesto, mucha humildad por aprender y por seguir aprendiendo. Y por lo que mucho que nos queda siempre por aprender. Y, sobre todo, trasladar mucha pasión en lo que tenemos entre manos. Si nosotras no creemos en lo que estamos diciendo, otros no lo van a creer o no lo van a sentir así, ¿no? Entonces, esa emoción y esa ilusión y ese proyecto... pues tenemos que trasladar esas emociones a las personas que nos estén escuchando. Y poco más. Leí esta frase hace poco y lo traje aquí porque me parecía adecuada y decía que el éxito no es una casualidad, es trabajo duro,
Es perseverancia, es aprendizaje, es estudio, es, oye, pues precios a pagar, sacrificios personales, pero sobre todo mucho amor por lo que se está haciendo o por lo que estamos aprendiendo a hacer. Así que esto es lo que tenía previsto para contaros. Espero que os haya servido y, por supuesto, cualquier duda o pregunta o lo que necesitéis, pues aquí estoy, ¿vale?